Hola amigos, gracias por acompañarnos, bienvenidos a este segundo podcast de Comic Lab. Mi nombre es John Cárdenas y me acompañan Roxana Martínez y Víctor Herrera. Bueno, hoy tenemos un tema espectacular, un tema del que todos debiéramos saber, que es el cómic colombiano. Vamos a ver cómo ha evolucionado el cómic en Colombia a través de los años, cómo han ido creciendo artistas, escritores y todos estos amantes que plasman sus obras y sus pensamientos en la belleza que es un cómic. Así es. No sé, John, si nos quieras contar cómo es el comienzo del cómic en Colombia. Bueno, Víctor, el comienzo del cómic en Colombia fue un poco diferente a lo que fue en el resto de Latinoamérica. Tenemos casos como el de Argentina o el de México, donde su cómic se desarrolló como cómic, valga la redundancia, desde el comienzo, desde sus principios. En nuestro país el cómic se desarrolló más tendiendo a la caricatura, a la sátira política y a la sátira social. Desde el siglo XIX los autores y creadores y artistas de cómic colombianos se enfocaron por ese lado y vale la pena decirlo muy bien, tanto así que hasta hoy en día siguen destacándose. Uno de los aspectos más destacados, valga la redundancia, a nivel internacional del cómic colombiano es la caricatura, la sátira política y la sátira social. Así es. ¿Y tú crees cómo ha sido el papel del cómic colombiano en Latinoamérica? Bueno, ¿cómo se ha resaltado? Pues yo creo que estamos en esa parte, todavía nos falta bien, porque volviendo a tomar los ejemplos de México y de Argentina, son cómics que ya han desarrollado una identidad propia, que se han desarrollado a la par del cómic internacional. Ellos empezaron como todos en el proceso de imitación, se imitaba mucho el cómic americano, pero fueron desarrollando una identidad propia. Vemos grandes obras México desde el siglo XX viene destacando muchísimo. Encontramos obras como Calimán, como Águila Solitaria, como Memín, que son productos mexicanos pero que tienen un reconocimiento internacional y que se nota que es cómic mexicano. Argentina encontramos ejemplos como El Eternauta, como Mafalda, que son historias también internacionales, pero que son, a pesar de que son hechas en el entorno argentino, conservan su identidad propia, pero sirven para el marco internacional. En Colombia, o sea, podremos decir que Colombia está o reconstruyendo o está descubriendo su identidad, o que no la hay. yo creo que se está construyendo. Estamos un poquín más atrasados que el resto, bueno, no tan atrasados como otros países, pero tomando dos grandes referentes como Argentina o México, vamos un poco atrás. En Colombia se seguía haciendo el proceso de imitación del cómic norteamericano, posteriormente con el boom del manga japonés, con la llegada a la gran ola del manga y el anime japonés. Muchos autores pasaron de imitar cómic americano a imitar manga, lo cual no podemos decir que sea malo, pero ha afectado el desarrollo de una identidad propia en el cómic. Claro, ¿y tú crees que eso se deba a la falta de apoyo institucional, o es un tema de falta de talento, ¿Tú a qué crees que se debe a eso? Bueno, falta de talento no creo, porque afortunadamente lo hay en abundancia. Sí, hubo un gran problema de falta de apoyo institucional durante mucho tiempo. Gracias, afortunadamente, las nuevas iniciativas y los nuevos enfoques que se le han dado al cómic, el boom que ha sido llevar las historias de cómic que han pasado al cine, han hecho que la institucionalidad vea el cómic de otra manera, que lo vean como lo que es, como una expresión de arte, y que empiece a haber más apoyo a la creación de cómic colombiano. Ha sido una combinación de muchas cosas lo que ha hecho que el desarrollo del cómic sea más lento en Colombia. Por un lado, lo que conversábamos, el síndrome del número uno, que muchos autores se animaban y lanzaban sus cómics y tiraban el número uno, de pronto no cumplían las expectativas que ellos esperaban y de ahí no pasaban. Por eso hay una cantidad de cómics número uno que no desarrollaron la historia. El problema de la falta de apoyo institucional,
un problema que viene ligado con esto del número 1 es que no había un público base que sostuviera las historias colombianas. Entonces, a partir de los años 90 se da como el despegue o la especie de boom de ya comenzar la producción de cómic nacional. Así es. Comienza con la revista Hombres de Acero. Sí. Y pues con la revista Acme también. La legendaria revista Acme. Sí, Víctor, a mediados de los 90 hay como un despertar, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. En Estados Unidos aparece la editorial Image. Perdón. En Estados Unidos aparece la revista Image, que empieza a crear cómics diferente a lo que venía siendo la línea tradicional de Marvel y DC. En Japón hay una nueva visión del manga con un nuevo tipo de historias que más allá del clásico shonen. En Europa, autores como Jodorowsky empiezan a crear grandes obras literarias y todo eso se ve reflejado también en Colombia. Dos grandes referentes, la revista Acme y la revista Hombres de Acero. Quiero también recalcar una editorial que hubo en los 90 llamada Dream Tales, de unos jóvenes que se reúnen en la Universidad Nacional, bueno, jóvenes de la Universidad Nacional, si no estoy mal, y son amigos que se reúnen en la librería francesa, en la vieja librería francesa en Bogotá, donde era el epicentro de los cómics, digamos que en el país, porque era la tienda donde estaban todos. Y deciden reunirse y lanzar su editorial, muy al estilo de los 90, obviamente inspirados en Spawn, en todo ese cómic oscuro y gótico que reinaba en esa época. Pues llegaron al punto de producirlos todos sus historias, cada autor y dibujante, sus historias bien desarrolladas, pero sufrieron lo que sería por parte de la alcaldía y del gobierno, pues la censura, porque decían que sus contenidos no eran aptos para los niños. O sea, censuras como por ejemplo, la ciudad se llama Santa Fe de Bogotá, le pusieron Maldita Fe de Bogotá, o una que otra cosa pequeña como simplemente ponerle color al cómic, porque era un cómic totalmente oscuro, para que fuera más accesible a los niños, pero la censura siempre estuvo ahí y siempre se miró de reojo a ese editorial y ese grupo. La censura no solo a nivel del cómic, sino en todas las formas de arte, siempre ha sido un poco... Una traba en la producción artística nacional. Sí, vemos un tema de desconocimiento de lo que es el cómic y para qué puede servir. Así es. Y sus alcances. Correcto. No vemos un acompañamiento realmente de la institucionalidad. Sí, hasta mucho después. Así es. En la época de los 90 el país de por sí vivía una situación social de violencia muy marcada. De pronto la institucionalidad veía esto como algo negativo, no lo veían como una tendencia artística internacional, porque realmente el cómic en los 90 era muy oscuro, hablábamos de la creación de Image, donde el cómic independiente empieza a mostrar cosas diferentes a la clásica aventura superheroica de colores y donde el bueno siempre ganaba. Todo este tipo de historias hacen eco en Colombia. Cómics oscuros, hechos en blanco y negro, con un lenguaje más adulto. Claro. Y no era la visión con que siempre habíamos venido, y esto genera trabas a la creación de cómics. Claro, deja de ser un producto para niños. Se convierte en un producto mucho más fuerte y ciertamente mucho menos accesible. Correcto. Pero puede ser también porque, es decir, puede tener tanto eco en nuestro país ese tipo de productos porque somos un país tradicional, históricamente golpeado por traumas violentos, y quizás eso nos hace sentirnos más relacionados con productos un poco más fuertes que quizás el lector promedio. Sí, somos menos impresionables, entonces necesitamos quizás algo más fuerte que nos llame la atención. Y los autores jóvenes necesitan expresar eso, necesitan mostrar en su obra esas vivencias de violencia, de oscuridad que ven. Y yo creo que ese es un gran mérito, Víctor y Roxana, de la revista Acme. La revista Acme siempre fue una puerta abierta para todos los creadores de cómic independiente, para todos los que querían mostrar su visión, de no solo con historias ambientadas en nuestro país, sino vimos historias de sci-fi, vimos historias de terror, vimos mucho tipo
de historias que hacían eco de esa realidad de maneras diferentes. Claro. Pues bueno, después de este boom, el país sufre una recesión económica, lo cual hace que todo lo que productos creativos, lo poco que se alcanzó, los pasos que dimos, echamos para atrás, retrocedimos. Entonces hubo un periodo muy grande hasta que en el 2000 podremos decir que nace el segundo boom del cómic nacional, en el cual se destaca una obra como Los 11, que retrata mucho lo que es, como decías tú, las vivencias de un país golpeado por la violencia. Lo narra de manera de cómic, pero de una manera tan espectacular que se nos queda todo en la retina, en la mente. Así es. Los 11 es un cómic que es el primero, digamos, o uno de los primeros de una nueva ola de cómics, que hay dos vertientes, una de las cuales él es el abanderado, que toma y se empodera toda nuestra cultura, todas nuestras raíces, incluso todos nuestros dolores, y los plasma en las páginas de un modo que cautiva al público colombiano porque está hecho de y para ellos, pero que también tiene una calidad narrativa y de ilustración tan grande que trasciende. Los 11, que es escrito por Miguel Jiménez, Los 11 es de hecho reconocido como el mejor cómic colombiano. Sí, así es. En muchos niveles internacionales así es reconocido el cómic de Los 11. Y lo que conversábamos hace un rato de cómo en Los 11 vemos toda esa tradición colombiana de la caricatura de crítica política, de crítica social, evoluciona a lo que ya es realmente una historia con una narrativa bien estructurada, un cómic bien llevado, que lo comparan incluso con Maus, conversábamos. Sí. Todo eso llegan los autores y plasman nuestra realidad, y ya no en tono de humor, sino en un tono de conciencia social. Decirle a la gente, hey, mira, es muy bonito cuando un cómic hace eso, cuando lleva su intención más allá de entretener. Y Los 11 lo logró de una manera espectacular. Sí, es una obra fuerte, a pesar de que los personajes son bastante pintorescos, es una obra fuerte que toca sensibilidades de cualquiera que haya crecido en esa época o que se haya visto afectado por la violencia de nuestro país, que somos prácticamente todos, pero sin dejar de tener una calidad, una calidad que le permite ser, una universalidad que le permite ser exitoso en el exterior, no solo en nuestro país. Correcto. Y también nace en esa época lo que serían las tiras robot en la ciudad de Medellín. Tiras robots, pues era una tira semanal donde se trataban temas a manera de cómic y a manera de artículos, toda la crítica social que se hacía al país, todo lo que vivía el país en esa época, todo estaba plasmado en la opinión del autor, la opinión no solo de él, sino de todos los jóvenes, de mucha gente que se identificaba con esa narrativa. Y también cabe resaltar que ese cómic ya comienza las instituciones, el gobierno, a ver el cómic como herramienta de arte, como herramienta de comunicación, claro. Y ya le invierte más a este tipo de ediciones. Por eso recopilan todas las tiras de robot y sacan un compilatorio que se distribuye en todas las librerías del país. Así es, y pasó a ser un incentivo enorme para los creadores de cómic, para que los artistas y los escritores se dieran cuenta de que sí se puede hacer cómic en el país. Claro. Yo creo que el ejemplo más grande de la relación entre institucionalidad y cómic, y por cierto uno de los cómics de mayor recordación en el ideario colombiano, es Los Hombres de Acero. Sobre todo porque estuvo respaldada en la serie de televisión y el estilo de historia que mostraba, o sea, en medio del conflicto colombiano, nos mostraba el mejor estilo de los héroes de las películas y los cómics gringos, al ejército nacional viviendo aventuras, luchando una guerra por el pueblo, y la institucionalidad se da cuenta o empieza a mostrar cómo el cómic sirve para llevar un mensaje, para mantener una imagen positiva con el público. Así es. Más después el cómic comienza a diversificarse, sí, a mostrar pues ciertas historias distintas, como por ejemplo Crónicas del Espacio Profundo de Fernando Suárez, que sí, es una historia de ciencia ficción
que cuando tú la comienzas a leer, sucede en Colombia, piensas que es una historia normal, como que nos acostumbraba a situarlas en Colombia. Para no spoilearles, pues hay una pintura precolombina la cual la quieren obtener, y resulta que esa pintura es la que desata toda una invasión alienígena. Y espectacular que por fin los alienígenas llegan a otro lado que no es Washington. Sí, siempre llegan a eso. Y yendo a este lado de la espectacularidad, a este lado de romper un poco el esquema, nace una iniciativa audiovisual, si se puede decir así, que al local es Sambo Dendé, que si no estoy mal, hicieron película o serie, pero tiene un cómic, no sé yo. Sí, Sambo Dendé fue una iniciativa que aparece en el año 2015, más o menos. Fue una historia corta, fueron 5 números. Creo que aparece un poco antes. ¿Sí? Sí, en 2015 aparece la noticia de la película. Ok, bueno, entonces esta historia tiene un impacto muy fuerte porque está ambientada en la época de la colonia, algo que en nuestra memoria histórica está muy marcado. Nos muestra un personaje que al mejor estilo del Zorro o Batman, una persona que vive ahí como que en el lado gris de la justicia. Vigilante de la noche. Un vigilante de la noche oscuro y violento. Lucha por la libertad de los esclavos, se enfrenta a un sistema malvado y opresor y agresivo y se convierte en un héroe del pueblo. Tuvo muy buen impacto y muy buena acogida por parte del público. De ahí nace la iniciativa de llevarlo a película o a serie. Sí. Entonces es una historia para resaltar. Gráficamente es muy bonita, muy bien llevada, sí. Los colores que utiliza, narrativamente también va muy bien la historia. Sí, creo que también es una de las pocas, lastimosamente, de las pocas obras colombianas reconocidas a nivel internacional. Sí. Y tiene la tónica oscura. Y lleva la tónica oscura. Que hace parte de, pues, el cómic oscuro colombiano, por decirlo de una manera, donde están Psyche, raza antigua, que es como una manera de volver a las raíces, a nuestra cultura, a nuestros mitos, de una manera más moderna, y pues también indignados de nuestro amigo de Comilad, Jesús Barrios. Así es. Pues no sé, después de esto, digamos que el cómic ya después va, como estamos en este camino del descubrimiento de la identidad del cómic colombiano, se va como reconociéndose un poco más, y actualmente nacen iniciativas como por ejemplo la de GoUp. Sí, GoUp es un colectivo que asocia a artistas y escritores de cómic muy talentosos y nos trae unas propuestas muy interesantes y muy innovadoras. Aquí tenemos 2 de sus obras con las cuales me gustaría ejemplificar lo que les comentaba ahorita. Tenemos, por ejemplo, La hija de Atlas y tenemos a Los espectaculares héroes colombianos. Yo siento que hay 2 vertientes muy marcadas a la hora de la producción de cómic colombiano, y es una que son como los espectaculares héroes colombianos que se apropian de nuestras raíces, de nuestra cultura, y que incluso basan sus historias en nuestro país y se empoderan con todo ese bagaje que tenemos para llamar la atención de la audiencia y tener como una base sobre la cual comenzar a trabajar. Y hay otras que, sin embargo, se abstraen de nuestras raíces, que son historias perfectamente independientes a nuestra colombianidad, por decirlo de alguna forma, y que sin embargo también logran cometer su objetivo de ser muy llamativas, de que le guste mucho a la gente y de alcanzar un cierto tipo de éxito. Entonces, por ejemplo, en GoUp tenemos La hija de Atlas, que es una de estas historias que realmente podría estar localizada en cualquier parte. También tiene su elemento mitológico y su elemento histórico, es muy interesante y tiene una temática muy distinta a lo que hemos visto. Okay. Y tenemos a Los espectaculares héroes colombianos, que es una obra fantástica que realmente a mí me gustó mucho. Tuve la oportunidad de leer el compilado que salió hace poco, que tiene creo que los 4 primeros capítulos, es excelente, pero como decíamos está arraigado en lo que nosotros somos y no puede ser separado de nuestra condición colombiana. Y ya de este lado aquí, del lado de la costa, sí. Ya tenemos distintos creadores. Tenemos la gente de Aluna Studios, tenemos la historia de Tengu, tenemos la incursión en el webcomic también. No sé, ¿quieres hablar de eso?
Bueno, ustedes saben que nosotros en la costa tenemos una tendencia natural a la narrativa. Diciéndolo en una manera más coloquial, nosotros somos buenos para echar cuentos. Sí. Y el cómic hace eco de eso. Hoy en día tenemos propuestas espectaculares que nacen en la costa con artistas muy buenos. Por ejemplo, tenemos Tengu del señor Mario Cabrera, un amigo de la casa. Así es. El hombre maneja muy bien no solo la mitología colombiana, que este es uno de los plus que lleva Tengu, sino que lo combina muy bien y de una manera armónica y coherente las mitologías de diferentes partes del mundo y nos trae esta espectacular obra. Así es muy interesante, muy novedoso realmente. Sí. Tenemos Alter Ego, nuestro amigo Anderson Paternina en la ciudad de Cartagena, una historia que él dice que el director de Split se la robó, pero de verdad un cómic de excelente calidad. Dicen que las mentes brillantes piensan igual. Exacto. Esas cosas pasan. Tenemos también Tripulación de Papel, que es un compilado de artistas y trabajos locales de parte de Luna Studio, que hace un trabajo excelente compilando autores que tienen productos muy buenos y que desafortunadamente quizás no han sido tan conocidos en la región, pero todos ellos no hacen el trabajo difícil por nosotros. Los juntan todos en un producto en el que podemos tener un poquito de cada uno solo para que quedemos picados y los sigamos en sus redes sociales y sigamos todo su trabajo. Y ahora que mencionas las redes sociales, la producción de cómic colombiano y de cómic costeño no se limita a las obras físicas. Encontramos unos webcómics de mucha calidad hechos en la costa. Tenemos casos como El Diario de Gaby Carrera o Lux Horizons, donde encontramos dos obras que, teniendo estilos y temáticas tan diferentes, absolutamente diferentes, muestran una calidad espectacular. En El Diario de Gaby Carrera encontramos historias cotidianas, vivencias del día a día que son llevadas de tal manera que se convierten en una historia. Hombre, es algo tan chévere como ver el dilema que representa para una chica cruzar un arroyo de los que se forman en Barranquilla cuando llueve. Es una película, para los que no lo saben, eso es una película, cruzar un arroyo. Por otro lado encontramos a Lux Horizons, una excelente aventura épica espacial con una narrativa y un arte muy chévere, muy bien hechos, muy profesionales. De Nelson Navarro y Álvaro Blanquicet. Sí, espectaculares. Son dos historias que en vertientes distintas muestran una calidad para el webcómic hecho en Colombia y sobre todo, siéndose orgullosos, hecho en la costa. Calidad realmente internacional. De hecho, si no me equivoco, Lux Horizons está participando en un premio de webcomic internacional. Exacto. Esperamos que le vaya muy bien. Éxitos a Lux Horizons. No nos olvidemos también de Midnight Call de nuestro amigo Javier Holguín. Otro excelente. Y como siempre, pues cada mercado tiene su joya de la corona y nosotros pues también los colombianos podemos lucir ciertas joyas de la corona. Nuestras joyas de la corona. Un par por aquí. Primero que todo, de Lorena Álvarez tenemos Nightlights, que fue postulado a un premio Eisner. Es una obra fantástica, con una calidad visual increíble, una paleta de colores y un manejo de la ilustración y de los colores realmente envidiable para cualquier artista gráfico. Es una historia que no estoy segura cómo catalogar, porque es una historia muy sencilla, así que creo que podría leerla un niño. Sin embargo, está tan bien lograda que pienso que cualquier persona de nuestra edad o mayor podría leerla sin ningún problema, sin sentir que está leyendo un cuento para niños. Disfrutarla. Tiene una coherencia dentro de sí misma y un estilo muy marcado que nunca flaquea y que se mantiene en una tónica de dulzura y de ternura, incluso a pesar de que por momentos llega a ser un poco como miedosa. Realmente nos gusta mucho esta autora y no podemos esperar a ver más de ella porque su trabajo es simplemente incomparable. De verdad nos gusta mucho. Y la importancia que tiene el haber sido nominada a un premio Eisner. Para los que son nuevos o apenas están empezando en el cómic, el premio Eisner es el premio más importante de todo el mundo en el cine. Es el equivalente en cómic a un premio Oscar o un premio Nobel. Y tener a una creadora de cómic colombiana en ese nivel, en esa categoría, es un honor y habla muy bien de lo que es el cómic hecho, de lo que los autores colombianos están haciendo. Exacto. Por otro lado tenemos a Dos Saltos de Guerra y Díaz,
que es una historia totalmente diferente, una historia sci-fi, que como decíamos está removida de nuestra cotidianidad. Tiene un estilo de ilustración bastante poco usual, bastante distinto, pero muy fluido, que logra que sin colores y con muy poca exposición logremos entender la historia, que es compleja, tiene unos toques de color por momentos que le da un tono muy especial y nos trae una propuesta muy distinta, una propuesta totalmente sci-fi de una historia romántica, entre otras cosas. Es muy interesante, muy poco usual y que se llevó el título del mejor cómic en el concurso internacional de manga, lo cual no es poca cosa realmente. Es un logro impresionante. Entonces estamos viendo que los autores colombianos, calidad sí hay, y estamos siendo reconocidos internacionalmente. No es lo mismo que nosotros digamos, bueno, es que nuestro producto es bueno, a que internacionalmente se le reconozca como tal. Y hablando de ese toque internacional que estás hablando, vemos tanto creativo, tanto escritor, tanto dibujante, y a veces preguntamos quiénes son los que han querido pues, pegar el salto, trabajar en la industria exterior, de afuera, norteamericana, europea. Pues tenemos ejemplos de, por ejemplo, el señor Carlos Garzón, un bogotano que actualmente reside en San Diego, que trabajó para empresas como Marvel, DC e hizo la adaptación de cómics de Star Wars. Como dato curioso, el señor John Romita trabajaba en una historia llamada Vampire Tales, y cuando el señor Romita decide dejar el cómic, quien lo sucede es el señor Carlos Garzón. Nada más y nada menos. Es grandísimo tomar la continuidad que lleva una de las leyendas del cómic a nivel mundial como es el señor Romita. También tenemos a Carlos Granda, de la ciudad de Medellín, que trabajó para CineScope, para Black Mass Studios y es dibujante de una obra pues, que ha sido reconocida a nivel mundial que llamada Pirouette, escrito por Mark Miller, un especialista en el cómic de terror, y ganó la distinción de mejor cómic de terror, ganándole ese año a Walking Dead. Increíble. Pues Lorena Álvarez, que ya pues hablamos de ella. Lorena Álvarez y realmente Dos Altos son dos productos fantásticos que cualquier fanático del cómic de cualquier parte, pero especialmente colombiano, deberían tener en su biblioteca. Amigos, la recomendación: lean el cómic hecho en Colombia. No porque sea hecho en Colombia, sino porque se van a sorprender de lo bueno que es, de las obras que van a encontrar. Así es. Y John, ¿y qué te parece si invitamos a la gente al evento, el próximo evento que tenemos? Pero por supuesto, antes que nada, invitarlos a el Librac, a la Feria del Libro que se va a hacer en Barranquilla los días 19 al 23 de septiembre. Feria del Libro Internacional. Internacional, en Curramba la Bella. Vamos a tener una carpa donde vamos a tener charlas, donde van a encontrar cosas del cómic, donde vamos a tener talleres para los que quieran aprender o mejorar un poco su técnica para crear cómics. Todos los que estén interesados, sean bienvenidos, los esperamos en el Librac. Y tenemos la super noticia. Ojo creativos, la primera convención de cómics en la ciudad de Barranquilla. Convención Comic Lab 2018. 2018, el 4 de noviembre, apunten la fecha. 4 de noviembre. Las vacaciones tienen que empezar después del 4 de noviembre. Exacto, primera convención de cómics, el mejor espacio para creativos, el mejor espacio para artistas, escritores, amantes del noveno arte, amantes de todo lo que es audiovisual. O sea, es decir, si te gustan los cómics, si te gustan las películas, las series. Un espacio justo y necesario que hacía falta en la costa atlántica. Invitamos a todos, no solo de Barranquilla, a nuestros amigos de Cartagena, de Santa Marta, de Valledupar. No les voy a decir qué hay, porque sería, no sé, qué no va a haber. Vamos a tener una convención de cómic como debe ser una convención. Y mostrando todo el talento nacional. Sí. Así es, vamos a tener callejón de artistas, vamos a tener concursos, vamos a tener cosplay, vamos a tener charlas, invitados internacionales, mejor dicho, hay para todos los gustos. Y es un evento para toda la familia. Y ojo, también tenemos el espacio de opinión en Comic Lab, en el Globo de Texto. El Globo de Texto. Escríbanos en nuestro blog, El Globo de Texto. Ahí podrán encontrar reseñas, consejos de literatura y muchas recomendaciones, y nos podrán dejar también todos sus mensajes. Bueno amigos, gracias por acompañarnos. Ya saben, todos los artistas, los creadores de cómics, los aficionados, al que le gusta el cómic, el cine, el manga, síganos en nuestras redes sociales que son
Comic Lab en Facebook, en Instagram Comic Lab Col de Comic Lab Colombia y del mismo modo en Twitter. Y nos siguen en nuestro canal de YouTube y le dan clic a la campanita para que reciban las notificaciones de nuestro próximo capítulo del podcast. Bueno, gracias. Fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Lean cómics.